El Evangelio según Lucas comienza diciéndonos acerca de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. En la próxima sección del Evangelio, Lucas se adelanta en el tiempo y ahora Juan es un profeta. Él está liderando un movimiento de renovación allí en el río Jordán. Muchos israelitas están viniendo para ser bautizados. Los pobres, los ricos, los recolectores de impuestos y hasta soldados. ¿Qué está pasando aquí? Todas estas personas se están consagrando a una nueva manera de vivir. Por sumergirse en un río. Hace mucho tiempo, Israel heredó esta tierra cruzando a través del río Jordán. Dios les dio una responsabilidad. Ellos fueron llamados a servirle solo a Él, a amar a su prójimo y a procurar juntos la justicia. Sabemos por las historias del Antiguo Testamento que ellos fallaron en todo esto una y otra vez. Correcto. Así que Juan está llamando a Israel a empezar otra vez, a volver al río y salir consagrados nuevamente para su Dios, listos para las cosas nuevas que Dios está a punto de hacer. Es en este movimiento de renovación que Jesús apareció por primera vez. Jesús es bautizado por Juan. El cielo se abre y una voz del cielo dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estas palabras de Dios están llenas de ecos de las escrituras hebreas. La primera línea es del Salmo 2, donde Dios promete que un rey vendría para gobernar Jerusalén y confrontar la maldad de las naciones. La siguiente línea es del libro del profeta Isaías. Se refiere al Mesías que se convertiría en siervo, sufriría y moriría en lugar de Israel. Después de esto, Jesús se va al desierto por 40 días sin comida. Eso es duro. En esta historia, Jesús está retratando la travesía de Israel de 40 años a través del desierto, donde ellos fallaron en confiar en su Dios y se rebelaron. Jesús triunfó al resistir la tentación y confiar en Dios. Esta historia está marcando a Jesús como aquel que va a continuar la historia de Israel. Después del desierto, Jesús regresa a la región de Galilea, a Nazaret, donde había sido criado. Él está en la sinagoga y es invitado a leer de las Escrituras. Abre el rollo de Isaías y lee: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Por qué a los pobres? En la cultura hebrea, ser pobre no se trataba solo acerca de dinero. Era más acerca de un estatus social bajo. Mujeres, niños, enfermos, los marginados. Sorprendentemente, esto podía incluir personas que tenían dinero, como los recaudadores de impuestos. Ellos también eran considerados como marginados, así que Jesús está ahí para ellos. Y luego Jesús sigue leyendo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. La libertad parece ser algo importante para Jesús. Jesús estaba liberando a las personas de su enfermedad, de su pasado, de su vergüenza. Las estaba liberando para hacerlas parte del nuevo reino de Dios que Jesús dijo que Él estaba realizando. Después de eso, Jesús elige a 12 hombres de entre sus discípulos como líderes para que lo ayuden en su misión. Ese número, 12, es un símbolo intencional para las 12 tribus de Israel. Pero este es un grupo de gente de la chusma. Aquí tienes a un pescador, tienes a un ex recolector de impuestos que trabajó para la ocupación romana, a un antiguo rebelde que luchó contra la ocupación romana. No hay forma alguna de que estos hombres se lleven bien entre sí. Jesús intencionalmente reunió personas que eran marginadas y grandes enemigos, pero dentro del reino de Dios, ellos son llamados a reconciliarse y vivir en unidad. Seguir a Jesús significaba entrar en un nuevo orden mundial. Jesús enseñó después: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando las personas los odian por causa de mí. Jesús incluso les dijo a sus discípulos que amaran a sus enemigos, que sean extrañamente generosos, incluso con las personas que no les agradan, y que perdonen y muestren misericordia. Esta es una manera radical de vivir. Jesús no solo enseñó todo esto, Él prometió que dirigiría el camino. Él sería radicalmente generoso, perdonaría y amaría a sus enemigos al hacer el más alto sacrificio: entregar su vida. La última historia en esta sección de Lucas es fascinante. Jesús toma a algunos de sus discípulos y los lleva a una montaña. La gloria de Dios aparece como una nube brillante y Jesús de pronto es transformado. Aparecen otros 2 profetas, Moisés y Elías. Son los antiguos profetas que también experimentaron la gloria de Dios en una montaña. Dios habla desde la nube diciendo: este es mi Hijo, a Él escuchad. Lucas nos está mostrando que Jesús es el profeta definitivo. Él es la palabra de Dios a Israel. Los 3 hablan de lo que Jesús va a hacer cuando llegue a Jerusalén. ¿Y qué va a hacer?
Él va a ir a la ciudad capital para ser puesto en el trono como el verdadero rey de Israel, pero no de la manera en que todos lo esperaban. Con eso, la misión de Jesús en Galilea termina. Y la siguiente parte del Evangelio de Lucas comienza con su largo viaje a Jerusalén. En la siguiente sección, Jesús parte con sus discípulos a un largo viaje a Jerusalén, donde ellos se unirán a miles de israelitas para celebrar la antigua fiesta de la Pascua. Lucas quiere que este largo viaje desde la montaña hacia Jerusalén te recuerde del antiguo y largo viaje de Israel. Con Moisés, ellos fueron del monte Sinaí a la tierra prometida. Después, el rey David estableció Jerusalén como su capital. Aquí, Lucas está retratando a Jesús como un nuevo Moisés, que está renovando el pacto de Israel con Dios, y como un nuevo David que está reuniendo al pueblo para que viva bajo su gobierno. Mientras Jesús se va, él envía una ola de seguidores delante de él para preparar cada nuevo sitio para su visita. Luego Jesús llegaría anunciando el evangelio del reino de Dios. Él llamaría a las personas a seguirle y a unirse a esta cosa nueva que Dios estaba haciendo en Israel. Hay muchas de sus enseñanzas y parábolas en esta sección, específicamente acerca de cómo seguir a Jesús. Te obligará a repensar completamente tu dinero, cómo resolver los conflictos y cómo tratar a los pobres. En cada ciudad Jesús estaba creando comunidades de personas que estaban aprendiendo a vivir de manera completamente diferente. La codicia sería transformada en generosidad y la ira en perdón. En estas comunidades de Jesús, todos los marginados son bienvenidos. Sí, buenas nuevas para los pobres. Ese es uno de los temas principales de Lucas. Lo encontrarás por toda esta sección. Toda la gente marginada que él sana, las trabajadoras sexuales deshonradas a las que se acerca, los recolectores de impuestos a los que incluye. Esta es la gente del reino de Jesús. Los líderes religiosos de Israel observan esto y comienzan a criticarlo. Si este es realmente el profeta de Dios, ¿por qué está recibiendo a los pecadores y comiendo con ellos? Sí, esta sección realmente suena como la batalla de los banquetes. Jesús organiza estas cenas como símbolo de cómo el reino de Dios está aquí para los pobres y enfermos, personas que jamás podrían devolverle nada. Jesús también asiste a banquetes con los líderes religiosos de Israel. Y él los expone por convertirse en un club social exclusivo y arrogante. Pero ellos no lo entienden, así que él les cuenta la famosa parábola que dice así. Había un padre que tenía 2 hijos. El mayor es confiable y honra a su padre. El menor, un desastre. Él se rebela y pide su herencia para viajar muy lejos y desperdiciarlo todo en fiestas y estupideces. Luego hay una hambruna en la tierra y se le termina el dinero. Tiene que sobrevivir cuidando los cerdos de alguien. Él tiene tanta hambre que quiere comerse la comida de los cerdos. Y en ese momento se le ocurre, si voy a trabajar en una granja, mejor voy a casa y trabajo para mi padre. Por lo menos no estaré comiendo comida de cerdo. Vuelve a su casa ensayando su disculpa. El padre está seguro de que su hijo no sobrevivió a la hambruna. Un día, él ve a alguien caminando a lo lejos. Es su hijo, no está muerto. El padre corre hacia él y abraza a su hijo, besándolo por todos lados. Su hijo empieza su discurso. Padre, no merezco ser tu hijo. Quizás puedo venir y trabajar para ti. Pero antes de que pudiera terminar, el padre llama a sus siervos a que traigan sus ropas más hermosas, nuevas sandalias y un anillo elegante para su hijo. Deben preparar la mejor comida para un banquete. Es hora de celebrar. Más tarde, ese mismo día, el hermano mayor llega de un largo día de trabajo en el campo para descubrir que el perdedor de su hermano desaparecido ha vuelto a casa y todos están celebrando. Él se enoja, piensa. Él ha sido fiel a su padre todos estos años. A él nunca le han hecho una fiesta como esa. Y luego esta desgracia de miembro de la familia llega a casa y van a celebrarlo. Es repugnante. Él se niega a unirse al banquete. El padre encuentra al hermano mayor afuera y le dice: Hijo, tú ya eres parte de la familia. Todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar a tu hermano porque él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Él estaba muerto, pero ahora está vivo. Jesús quiere que los líderes religiosos vean a los marginados de la manera en que Dios los ve, como hijos e hijas que están siendo reclamados de la muerte. La comunidad del reino de Jesús está abierta de par en par para cualquiera. El único requisito para entrar es humillarte y reconocer tu necesidad de la misericordia de Dios. El rechazo de los líderes religiosos para con Jesús y sus discípulos es realmente un rechazo al Dios de Israel. A los líderes no les gusta nada de esto. Mientras el viaje de Jesús llega a su fin, el conflicto está hirviendo. Él está camino a Jerusalén para la Pascua, mientras ellos conspiran para matarlo. Y de eso se trata la siguiente sección de Lucas.